¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por VX. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Abrimos también la semana, por supuesto, para esta comunidad desde VX, reflexionando siempre hacia dónde crees tú, ¿no?, que va el país. Y como todos los lunes, ya instaurado, comenzamos. ¿Lo viste ya? Sí, viste algunos que van a estar jugando este póker político. Harto chat que analizar, harto WhatsApp desde la academia. Don Marcelo Mella, bienvenido de Los Ángeles, ¿no? Segunda semana. Segunda Muy semana. bien. Saludos a Los Ángeles. Vamos que se puede. De Laura Albornoz, ¿cómo Hola Freddy, ¿cómo estás? Desde la Escuela de Derecho de la Chile. Acá cerquita, sí, muy ¿Cómo bien. está? Contenta de estar acá. Bienvenida también, ¿eh? Muchas gracias. También estamos repitiendo el trío semanas, de jugadores de póker. Estuvieron muy bien la semana pasada. Muy bien. Don Patricio Gajardo, usted ha venido harto también a nosotros. Sí, soy bastante frecuente. Sí. Un gusto. Bienvenido, Patricio, muy querido además por todo el mundo. ¿Cómo está? Ya. Oye, dejemos lanzada la carta, ¿no? Ya, ¿quién primero? Adivine. El que pregunta siempre empieza. Yo. Vamos a partir con algo que está un poquito, no sé si está un poquito repetido, ¿no? Es que es una carta que se repite. Oiga, ¿no? es que no dejan se de repite aparecer. literalmente. No Yo quiero dejan. ponerla el ex fiscal Guerra, ¿no? ¿Qué va a pasar con ex fiscal Guerra? Sí. Sí, muy complicada, particularmente por lo que yo pienso que es una distracción de la atención del foco principal, que es justamente las situaciones de corrupción que están presentes en nuestro sistema judicial, no solamente por el caso del Ministerio Público, sino también por o ex integrantes del Ministerio Público cuando eran fiscales, sino también del Poder Judicial en general, las acusaciones constitucionales, la veremos luego, contra ministros de la Suprema. Me parece claro. Nosotros conocimos chat que están redactados en el marco de una conversación privada y en ese sentido yo la respeto. También con la precisión de mi amigo Patricio Gajardo respecto a la libertad de expresión y de opinión, el que se haya publicado en los medios. Sin embargo, lo que me preocupa a mí es que esto pueda distraer la atención respecto de lo que se dice de las personas y no de lo importante. Perfectamente, muchos ángulos para conversar, analizar. También está este titular al que hace mención la nota, ¿no?, de que dice Laura Albornoz que tiene que ver con la corrupción en Vitacura y estallido social, los antecedentes confidenciales que el ex fiscal Guerra le entregó a Luis Hermosilla. Nota de ayer del The Clinic que salió que mientras era fiscal regional Oriente, Manuel Guerra le contó a Luis Hermosilla detalles de la discusión interna, también la estrategia que desplegaría el Ministerio Público en las causas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Apenas renunció a la Fiscalía, Guerra comenzó a trabajar con Hermosilla por esas curiosidades del destino, ¿no? Eso lo dije yo. Los asesores también de la defensa de Héctor Espinosa, en fin, todo lo que está ocurriendo con el caso de Manuel Guerra. ¿Qué significa esta figura ya de Manuel Guerra? Incluso podría llegar a tribunales, ¿no? Hay una querella que van a interponer, según dijo el Mercurio, 2 abogados creyentes en el caso Penta, en contra precisamente de este actuar que se conoce ahora de Manuel Guerra, de acuerdo a estos chats con Luis Hermosilla. Hagamos una pausa. A la vuelta se lanzan los fichas, los dados, las cartas para hablar de la actualidad en este póker político. No te vayas de la sintonía. Ya, hemos vuelto al póker político en esta mesa día lunes, analizando los temas de la semana. También a ver si alcanzamos a proyectar lo que podría venir la próxima, ¿no? Con Marcelo Mella, con Laura Albornoz y con Patricio Gajardo. Yo tenía un amigo que se llama Patricio Gajardo. No, sí sé, sí siempre. Ahí está el otro Carlos Gajardo también. Es que los Gajardos son muy famosos. Son muy famosos. El Gajardo malo y el Gajardo bueno. Claro, también A mí podrían me decir dicen. eso. Sí, Y depende de quién le diga. Depende de quién me diga. Te dicen el malo, ¿no? El malo o el bueno, sí. Ya me hablaba entonces, Laura había puesto ya la carta, si te viene sumando a nuestra sintonía, había puesto la carta de Manuel Guerra para abrir los fuegos, ¿no?, de esta semana a raíz de la corrupción en Vitacura y estallido social, los antecedentes confidenciales que el ex fiscal Guerra le entregó a Luis Hermosilla, de acuerdo a una nota que salió ayer en The Clinic.
Y le sumamos también esta otra nota, ¿no? Que también la alcanzamos a señalar antes del corte, que tiene que ver con que ex abogado del caso Penta, SQM y Cascadas interponen querella contra el ex fiscal Manuel Guerra. El libelo sería por eventuales delitos de cohecho, violación de secreto y también prevaricación administrativa. Se relaciona a mensajería con el penalista Luis Hermosilla, precisamente a estos chats que estamos conociendo. Lo interponen esto, lo van a interponer la que fuera integrante del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, y también el abogado Mauricio Daza, abogado de la casa. De la casa de aquí de Vía X, por supuesto. Bien la franja complicado de el Daza. sistema judicial en general, ¿no? Ministerio Público, Corte Suprema, yo encuentro que es muy complicada la situación. ¿Cuál es la lista, disculpa, de crisis penal que podría tener viendo. esto como abogado? ¿Pero puede explicar por qué María Inés Horvitz y Mauricio Daza estarían presentando esta libelo? No, yo entiendo que por las actuaciones que Guerra tiene para tratar de disipar la acción del Consejo de Defensa del Estado y en definitiva se puede constituir desde, yo no soy penalista, soy civilista, pero una obstrucción a la justicia respecto a la intervención probable no del Consejo de Defensa del Estado en las causas que él estaba llevando. Particularmente estamos hablando de los casos de violaciones de derechos humanos con motivo del estallido, ¿no? Ayer vi un chat justamente que se publicó respecto del comentario de una ex fiscal, la ex fiscal a cargo de derechos humanos y género, una gran abogada además de nuestra facultad, Imay Ortiz, y respecto del abordaje que él hace respecto de cada uno de los sujetos que interviniente y la tilda de extrema izquierda. fíjese la entrega de información sería por cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa. Esos son los tres. Pero la entrega de información que él hacía, el fiscal Guerra, en ese sentido, informando qué estaba pasando. Prevaricación, pues ahí está ahí uno de los delitos que entiendo y que uno de los Daza delitos más graves, ¿no? Y uno de los delitos más graves para quien ostenta esa función pública, lo mismo que los jueces, lo mismo que la ministra Vivanco, que es entregar información que tiene que ver con el desempeño de su función y que podría restar la imparcialidad y que tiene por misión investigar, acusar y particularmente investigar. ¿Podría, y Laura, juzgar. llevar a que la persona no pueda ejercer más como abogado incluso? Pero claro, pues hay muchas inhabilidades que están dentro de ella, el ejercicio profesional con posterioridad. A mí, yo no quiero dejar de resaltar la crisis en que está hoy día sometido el Poder Judicial. A mí me parece súper complejo, independiente de las risas que nos pueden dar chat menos, chat más, o de las molestias que nos puede ocasionar la misoginia que hay ahí o la homofobia. Yo quiero quedarme particularmente en los actos de corrupción. ¿Qué pasa con esto que orada el sistema democrático y cómo tomamos medidas Eso para... es lo medular de todo. Es que yo creo que ese es el punto más importante y probablemente ese es el mayor riesgo de estos casos. Porque lo que estamos conociendo es súper impactante, ¿no? La ordinariedad del lenguaje, la misoginia, bueno, el tono de la conversación, pero por otra parte tienes primero la sospecha y muchos indicios de que estos comportamientos no sean solamente de aquellas personas que han sido mencionadas por la prensa, sino que sea más bien una suerte de inframundo más extendido. Por una parte eso. Y luego, el nivel de daño a las instituciones. Si ustedes miran las encuestas de la semana pasada, la reforma política y la reforma al Poder Judicial son las prioridades para la opinión pública. Cuestión que no existía hace 3 o 4 años atrás. No, claro, no Pero estaba a mí como prioritario. a mí me parece sumamente positivo que haya un vínculo entre la reforma política y la reforma del sistema judicial. Es decir, y que la gente lo entienda así. Es decir, eso te demuestra un sentido común mucho más profundo, porque se piensa que la gente no entiende nada, muchas veces los políticos toman púlpitos al hablar. Sin embargo, hay una evaluación en la cual se considera que es fundamental una reforma del sistema político para que efectivamente se logre una reforma del sistema judicial. Claro, pero lo que falta es la respuesta institucional. El gobierno ha dicho el 15 de octubre va a mandar una propuesta para discutir en el Congreso de reforma del sistema de nombramiento. Y además la buena noticia es que dice que es aguas abajo. O sea que está pensando en todo el sistema de administración de justicia desde los tribunales de base, digamos. Escuchemos al ministro Luis Cordero, precisamente cuando hablaba de este tema esta mañana. El Ejecutivo tiene una iniciativa de reformas que considera que el problema no solo tiene que ser observado desde el proceso de designación de ministros de Corte Suprema, sino que en particular lo que sucede
de ministros de Corte de Apelaciones o la estructura aguas abajo, en el fondo, ¿no? Ese ha sido el foco, es decir, no quedarnos exclusivamente con el debate contingente, sino que en general mirar toda la estructura del mecanismo de nombramiento, que en Chile, esa es la opinión que tiene el Ejecutivo, tiende a evaluar la antigüedad y el contacto personal o el conocimiento personal, más que el mérito, porque no existen mecanismos de oposición una vez que ya se ingresan al interior de la carrera. Y esos son los aspectos que el Ejecutivo está trabajando en la actualidad. Súper bien. ¿Ustedes creen que este Parlamento, que no se ha podido poner de acuerdo en temas mucho más urgentes para la ciudadanía, se va a poner de acuerdo en este tema? Bueno, depende de la presión que haya en la sociedad pronto a las elecciones. Me imagino que tendrán algún tipo de estímulo que no sea el de sacar a ventilar cosas entre ellos. Pero a mí me preocupa respecto a lo que dice el ministro Cordero. Estoy completamente de acuerdo que hay que mirar justamente desde las Cortes de Apelación y la nominación de esos cargos. Pero aquí hay problemas que tienen que ver, y él dice, no tiene que ver solo con la nominación de la Corte Suprema de los cargos por parte del Senado, sino Mira, acá hay un problema grave que todos sabemos respecto de la redacción de los fallos. Los fallos son redactados por los relatores y no por los jueces. Hoy día, que es lo que se espera. Tenemos un problema, y lo dijo a propósito del tema de Ángela Vivanco, respecto de la prelación de las causas y cómo son conocidas. Se conocen, o sea, Ángela Vivanco dice, y sí, yo puedo colocarlo en un mejor lugar para que sea visto. Por tanto, la señora Juanita, que está esperando legítimamente que su derecho, su asunto sea conocido y ventilado por las Cortes de Alzada, no espera, no tiene que esperar, digamos, que le llegue el turno o que tenga un privilegio. Y en tercer lugar, lo que dice relación particularmente con las relaciones de parentesco. Hoy día, Freddy, para que tú quedes inhabilitado para nominar o intervenir en una causa, tiene que haber relaciones de parentesco y no de interés. Y hoy día hay muchas relaciones de pareja, de amistades, que no están reguladas por la ley, porque son o convivientes de hecho, o parejas ocasionales, o... resulta sorprendente ver la cantidad de personas que hoy día integran los conservadores, los notariados y que tienen vínculos de parentesco o de interés con los propios jueces que los nominan. Bueno, esperamos que sirva para eso. Tú hablaste de las elecciones, Laura. Volvamos al caso Guerra, porque tenemos además en 2 semanas más tenemos unas elecciones importantes, ¿no? Sí, claro. Que son las elecciones nada menos que... Alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores. Etcétera. Hace un mes, más o menos, tuvimos en este programa a los 2 abogados que se van a querellar contra la Guerra, conversando sobre el caso Penta, que cumplió 10 años justo desde que se destapó el caso Penta, ¿no? Y ahí María Elena Orbitz y Mario Soaza hablaron de quién era el ex fiscal Guerra que terminó sepultando el caso Penta y que ahora hemos visto, o podríamos tener más o menos indicios de por qué fue así, ¿no? Y esto fue lo que señaló en esa conversación aquí en Stock Disponible de la señora María Inés Orbitz. Sentí una frustración enorme, un desconcierto. No podía entender que ese sujeto, pues ya lo llamo así, que me había prometido no sé cuántas veces que íbamos a ir, que no me preocupara, que y yo estaba totalmente confiada. Resulta que luego en la audiencia correspondiente, como ya he explicado en varias ocasiones, suprime hechos y nos deja fuera. Yo en ese momento no entendía por qué, y como dije también en varias ocasiones, todas las piezas del puzzle ahora me calzan, no solamente por esto que estaba pasando ahora, ¿no?, sino porque ya habíamos visto que él también se hizo cargo de las causas Exalmar y de Proyecto Dominga, ¿no?, y que la sobreseyó y sin ninguna, o sea, realmente con fundamentaciones totalmente precarias, sin ningún análisis de fondo. Y entonces uno decía, bueno, ¿y este señor por qué siempre coincide? ¿Y qué impresión te queda hoy del ex fiscal Manuel Guerra? Yo puedo aseverarlo que es corrupto. ¿Manuel Guerra es corrupto? Sí, es corrupto, es totalmente corrupto. Así. Laura, es que no puedo dejar de preguntarte, perdona... No, para cerrar el tema, ¿no? María Orbitz, recordemos, era abogada del Consejo de Defensa del Estado. Claro, y se dio cuenta ahí que Guerra le decía una cosa y después hacía otra. Y ahora con estos chats ya se arma el panorama completo y señala entonces que a su juicio Guerra es un corrupto. Y por eso me imagino que presenta... Sí, es que eso, lo que estábamos hablando, digamos, en off,
Me gustaría que lo dijeras, Sí, porque me parece le súper interesante contaba- como característica de personalidad. Sí, la pregunta es por qué personas como Guerra u otros llegan a estos niveles, bueno, tiene que ver con el problema sistémico, ¿no? De la estructura, cómo se concursan los cargos, pero claro, yo preguntando al interior del Ministerio Público con algunos referentes hacían relación justamente con lo caballero que era, pero lo flojo que era en el desempeño de sus funciones. Él empezó como fiscal en Iquique, después fue a Valparaíso, tuvo un problema grave de custodia penal, entiendo que un proceso que se le inició, pero particularmente se llevaba bien con todo el mundo. ¿Ustedes recuerdan esa canción de Los prisioneros nunca quedan mal con nadie? Él podía hablar a propósito de estallido social con abogados a favor de la sanción Correcto. por violaciones de derechos humanos y al mismo tiempo transmitir esta información a Hermosilla, podía ir a un lado y al otro y moverse de una manera muy diestra. Sin embargo, sí hay consenso en que él era muy caballero, pero al mismo tiempo muy flojo. Era un caballero flojo. Y uno se Un caballero pregunta, claro, y cuando uno lee la columna de Daniel Matamala a propósito de este rol de Mosita, uno se da cuenta que efectivamente que hay sujetos que son serviles a otros. Pero, ¿sabes? Yo insisto en lo que dije en el primer párrafo. Yo creo que Manuel Guerra, Hermosilla y todos los involucrados tienen que tener, de cara a la tremenda presión que hay en la opinión pública, lo que merecen por lo que han hecho. Pero yo creo que recién empezamos acá a despejar el horizonte cuando tenemos buenas respuestas en términos de modificaciones regulatorias, nuevos procedimientos de nombramiento, nuevas políticas públicas que previenen problemas de conflicto de interés donde la regulación es débil. Creo que, de lo contrario, los costos políticos de mediano y largo plazo van a ser tremendos y el daño a la democracia... ¿Tú crees que la regulación es débil o que la debilidad tiene que ver con la formación ética de los quienes integran los poderes del Estado? Yo creo que vamos detrás de la experiencia y así se ha demostrado en todos los países. En Tienen beneficio- que ocurrir este tipo de eventos para que la regulación se ajuste. Ojalá que sea así. Pero espérate, en beneficio de que nos quedan muchas cartas y para avanzar Es que también tú no en los dijiste que temas, interrumpiéramos. Sí. veamos algunos chats, ¿no? por línea editorial del programa. No vamos a mostrar aquellos que son homofóbicos o abiertamente Muy misóginos, bien. no nos interesa mostrar eso, pero sí las repercusiones políticas que esto podría tener, que Para nos allá que que analizarlo. Por ejemplo, estos chats que se conocen, ¿no? Entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla, dice, no sé Sí. si te contó ACH es Andrés Chadwick, ¿no? En lo que estamos por Moreira, pero Abbott no quiere suspensión para él, no, pero tú me dijiste algo. Pero no se necesita autorización de Abbott, así que lo haremos. El martes me reúno con él para notificar, no alcanzo a leer muy bien, pero bueno, No, la pero idea es entiendo. poder hacer lo mismo con el entonces senador Jorge Pizarro y dar muestras de ecuanimidad, dice. Uno de allá y uno de acá. Veamos otro, ¿no? Dice, la idea es actuar con reserva también, dice, y comenzar a dar salida. De aquí a marzo todas las decisiones serán adoptadas y si Gajardo y Norambuena no quieren problemas de ellos, pero chantaje no les aguantaré. Si el caballero, se refiere a Abbott, su jefe, respalda bien, pero como es maricón, dice él, no querrá hacerlo y yo el martes tengo reunión con él, con Abbott, para convencerlo de flexibilizar en Penta, pero te aseguro que no habrá respaldo explícito. Él jamás se quema con nada y solo le preocupa a Mochati, se refiere al dueño de la radio Bio Bio, que lo tiene enfermo, dice, ¿no? Por las cosas que... Por las cosas que señala dice. la radio Pura Bio Bio. corrupción. Bueno, y después sigue esto y señala entonces el 29 de diciembre de 2017, te insisto que hay que hacer algo y luego ojalá antes que cambie el Congreso. Algo me comentó Andrés Chadwick, pero no creo que se quiera ir, simplemente porque no le agrada a Piñera. Pero si hay una presión sistémica, se cagará de miedo, dice Guerra, ¿no? Por eso no es suficiente, yo estoy estudiando el tema Concho, creo que si fuera le haría bien al MP, como le dijo el Mercurio Allende, hágalo por Chile. ¿No? Me parece que sus actos están perjudicando seriamente a la institución y puede afectar el sistema democrático. No sé si resiste un examen a fondo de sus actos como fiscal nacional. Se refieren a Abbott, me imagino ahí. Yo te iba a en valorar esto, porque leías ¿no? también de lejos y te tuviste que parar igual nomás. Es que Se ya te estoy cayó el cada vez carnet. masivo Y además, Se No te sé cayó si el la carnet, se te tele- cayó el con carnet. lentes puestos. Con lentes puestos, sí. Sí, qué grave todo. Oiga, no ¿ah? cuente la íntima del programa, doña Laura. Usted está me gusta mandar un chat. ¿Ah? Oye, Te voy a mandar vamos a lo un chat. político con todo esto y todo lo que significa esta figura de Guerra, que siendo fiscal le comienza a filtrar a un abogado que trabajaba para el Ministerio del Interior del gobierno de turno. Eso es clave. Dos le ideas. traduzca todas estas ideas claras. A mí por Sobre momentos el me sorprende que al país le sorprenda tanto que este tipo de prácticas existen en Chile, cuando durante más de 20 años se cuoteó todo en Chile. Todo. Incluso la alta dirección pública tenía problemas Sí. importantes y uno para cada lado.
Entonces, Sí, es correcto. a nivel cultural hemos naturalizado por el modo de organizar la transición un sistema en donde uno para el oficialismo, uno para la oposición. Pero convengamos que el sistema de En alta los dirección espacios de público vino a limpiar el sistema de alta dirección pública. Yo Fue creo una que intentó, respuesta, ¿o Laura. no? Y habría que ver los resultados. No sé si Y habría que ver lo los logra. O sea, ¿quién no lo ha hecho, por lo menos? Es Por que lo que yo se ve. quería hacer un alcance de algo que tú dijiste, Marcelo, que es porque las instituciones están formadas por personas y vemos que el fiscal Guerra, escuchamos la grabación de Hermosilla y hay un lenguaje Sí. sumado. Sumemos y hagamos un recuerdo con el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores con la ministra de cuando se filtra esto que es del embajador argentino, digamos, y hay una filtración en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre una conversación en la cual se utilizan palabras que sinceramente no me imaginé nunca que se usaran a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, cuando estamos hablando de instituciones y el lenguaje se traduce también en una forma de actuar, es decir, si yo te trato de determinada manera y soy una autoridad, también estamos llegando a un nivel de manejo. Ahora este no es un tema de lenguaje, este es un tema de corrupción. El problema de es que acuerdo. el foco hay que ponerlo ahí, ¿no? Sí, Pero yo no el creo que sea un lenguaje- tema de Manuel de Carreño. No, no es el Manuel de Carreño. No es el Manuel de Carreño. No es el Manuel de Carreño, pero es que ¿sabes lo que pasa cuando tú llegas a un nivel de manejo verbal con determinadas autoridades que toman decisiones colectivas que afectan a la sociedad? Y llegas a ese nivel de relajo, por decirlo así. Es un síntoma. Tú puedes estar llevándolo a una situación en que, a ver, falta fiscalización, como decía falta regulación, o el manejo de las personas que ocupan cargos dentro de las instituciones. Bueno, quizás también es el costo de la renovación de la élite, porque indudablemente. también es cierto que cuando uno dice, mira, basta de esta casta política y tiene que entrar gente nueva, el costo de eso, entre otras cosas, tiene que ver con esto, con que hay comportamientos que no se corresponden Pero con la entonces yo dignidad he del hecho de cargo. menos la casta Oye, pero, adelante. querido- Por favor, queridos perdónenme que invitados- les diga. Queridos invitados, Sí, disculpa, estamos muy es que para desordenados. seguir avanzando, es que pasa que el meollo que le quería que ustedes a ver si podían ayudarme a reflexionar. Aquí hay un fiscal en ejercicio que le está diciendo a un abogado que trabaja para el Ministerio del Interior del momento, le está diciendo que se hizo una operación para remover de sus cargos a 2 fiscales que estaban haciendo su pega Para en el caso desmontar Penta. la investigación, claro. O sea, Sí. qué gravedad política también hay La en esto. máxima. Y están hablando que Andrés Chadwick está metido dentro de esto. Es que ha estado muy callado, sale él, dicho sea de pero está paso, muy- sería bueno exacto. decirlo. Entonces mi pregunta es, considerando elecciones, que hay elecciones importantes, y considerando el rumbo que está tomando esto dentro de la política, que se sepa, y además una querella ahora que se podría interponer precisamente por abogados creyentes en estos casos, donde fueron sacados Norambuena y Gajardo, ¿no? Carlos Gajardo y Norambuena, que llevaban el caso Penta adelante para poner a Guerra, que como vemos ahí terminó muy amigo de Hermosilla y cerrando todas las causas que él tenía Por al vía menos, WhatsApp. y que tenía que ver con el Ministerio del Interior, incluso que Sí, llegaba a la supergrave. presidencia Bueno, de la República. que genera daño para los partidos de derecha, sí, pero no se reparte por igual. Tú puedes mirar la CADEM de este fin de semana y otras encuestas también que muestran el mismo panorama. Ya, pero la CADEM tiene serios problemas metodológicos, Bueno, sí, pero puedes según mirar las encuestas y en expertos. general el resultado se repite. ¿Que daña a todos por igual, No, dices no tú? daña a todos por igual. Daña a la derecha, sí. Daña a todos por igual, no. Renovación Nacional está bastante mejor parada que la UDI. La UDI está en las últimas posiciones en este momento a propósito de lo que hemos conocido. A mí lo y en que el me- primer lugar del sistema político chileno el Partido Socialista. Y ahí entroncamos con lo que hablábamos anteriormente. Porque Pero con un también tiene alto que ver- nivel de rechazo también, ¿ah? Sí, El bueno, propio pero Partido todos los Socialista. partidos, eso pues, viene está de los bien. 80, pues, Pato. Está bien. ¿Tú sabes pero- cuál es el origen de eso? No, bueno, lo tengo claro, pero que no Los entremos partidos se en eso. desploman en la dictadura. No, Y no. nunca se recuperaron. Yo creo que va más allá. No voy a entrar en problemas teóricos ni abstractos. Yo creo que hay una desideologización de los partidos políticos que hace que se personalicen. Entonces, los partidos políticos se transforman en la persona que los dirige más que en un proyecto político. Pero, Bueno, en el Patricio- caso de la UDI, entonces, ahí hay una pérdida importante al caer uno de sus principales Por supuesto, ejes, Laura. como es Andrés Chadwick, Pero- el principal pero- gestor de la Unión Demócrata Independiente durante toda
la época, El heredero antes, de el Jaime heredero Guzmán. de Jaime Guzmán y durante del toda esta kirchnerismo transición también. democrática también. Y está totalmente en silencio, me sorprende su silencio. A mí también me sorprende su silencio. Tengo que Sabe que se está decirlo. cayendo la estantería y no hay se puede ninguna sostener respuesta. eso. Además, Pato, de alguien que ostentó el cargo de ministro, Lo de tengo Estado del claro, Interior, me lo parece de una tengo gravedad. Claro, yo creo que no puedo creer que va a mantener ese silencio de manera permanente. Yo creo que es algo que está armando porque tiene causas judiciales y que por lo tanto es un silencio requerido y necesario. Pero va... Estratégico para él, pero muy dañino para el estratégico, sector. pero que tiene un Pero muy componente dañino. político, como tú muy bien lo señalas, pero que ese componente político no es lo que se busca. Teníamos que seguir adelantándonos, tenemos que seguir avanzando. Por supuesto que esto queda también en su propia reflexión. Vamos a tirar una ficha A para 2 que esto tenga semanas movimiento. De que venga esta elección. No contra nadie. Pato, No contra nadie. A ver, su carta. es que mi carta, ¿sabes que me Tiene salió? varias. Es una salió trilogía de- una trilogía. De una cartas. trilogía al tiro. Full. Yo salí Ángela premiado. Vivanco. Mira, pero si Ángela Muñoz. Vivanco, don Sergio Muñoz Gajardo, el segundo apellido, por si mira. acaso. Y Jean-Pierre Matus. Está todo el cuadro de la última cena ahí. Oye, sí, Pato, esto ha pasado. Así que hay tanto que hablar que. Hay tanto Sí, que hablar en sí. este caso. Vamos a la Corte Suprema. Y yo, sinceramente, ¿cuál es tu opinión, Laura, en eso? Porque Bueno, yo lo dije hace un momento atrás, me adelanté quizá indebidamente, pero yo creo que el sistema judicial en general, esta es una demostración de la crisis que afecta tanto al órgano persecutor como al Ministerio Público, también el sistema judicial, la Corte Suprema, su principal representante, quien administra, gestiona, hace tiene un rol determinado respecto a todo el sistema judicial. Y Hoy día es el está última cuestionado, ratio. absolutamente, pero además está cuestionado por sus principales integrantes. Aquí hubo una especie de pareo en las acusaciones, uno de allá, uno de acá, no sé cuál es el que queda al medio. Bueno, para A ver, yo voy a dejar ahí claro, y ahí, cuál es para el que que- queda al medio, uno tuyo, uno mío. Las acusaciones constitucionales contra ellos, la apertura, porque acá hay distintos mecanismos. Hay apertura de cuaderno de remoción, comisión de ética en el caso de Ángela Vivanco y Sí. Matu, acusación constitucional, en fin, independiente de esto es solamente señalo demostrativo del gran problema de crisis de legitimidad que tiene la institución. Acá se ha señalado, requiere una reforma inmediata, el ministro Cordero ya la anunció, es de esperar que además esto venga complementado con lo que yo señalaba hace un momento atrás. Acá hay procesos que no son conocidos por los jueces, fallos que son redactados por los relatores y no por los jueces. Aquí hay procedimientos de vinculación con parientes y no parientes, amigos, amistad profunda con personas que se desempeñan hoy día en cargos de notario y conservadores, pero sin querer quedar en eso. A mí me preocupa en general lo que está afectando hoy día, porque al final y al cabo se afecta fuertemente la democracia y esto puede significar o un derrumbe total o definitivamente un pacto que silencie todo lo que está pasando. Eso es lo- No, Mira, es que el Freddy, pacto, principal eso sería lo temor tiene peor. que ver con eso, porque todo ha terminado al final, a lo largo desde que recuperamos la democracia, incluso la dictadura terminaron con grandes pactos. Y esa pero es que no existe la alternativa es circunstancia. sumamente grave. ¿Puedo hacer un análisis político? pero su carta, político, no, es su carta. por eso. Sus cartas. Yo voy a hacer un análisis político, ya que brillante análisis jurídico de Laura. En el sentido, Ángela Vivanco, yo creo que por la serie de entrevistas que dio, da por hecho que el caso está perdido. Y se nota al señalar de que la han abandonado. En todos los canales de televisión. En todos los canales de televisión, o sea, hay toda una promoción mediática. Jean-Pierre Matus tiene un alegato que me parece interesante, que él dice que, bueno, que sus vinculaciones con Hermosilla fue antes de ser nombrado. Sí. Ya. Y el caso de Sergio Muñoz yo creo que es emblemático, porque era no sé, el poder bajo en el trono de la tercera sala de la Corte Suprema. Y recordemos que él está llamado, o así lo sentía, por lo menos todas las investigaciones señalan que él era como una especie de poder legislativo dentro del Poder Judicial. Él no era una persona que se estaba llamada a hacer justicia. No olvidemos cuando Ángela Vivanco plantea que el tema de las ISAPRE era un tema que cubría solamente a los que habían hecho la demanda. Y Sergio Muñoz la paró en seco y Ángela Vivanco renuncia a ser vocera justamente desde la tercera sala a partir de esa crítica. Escuchemos la defensa que hizo precisamente el abogado de Sergio Muñoz, el abogado Jorge Correa Sutil.
Bueno, en realidad, escuchemos mejor el titular. Defensa de juez Muñoz reitera, dice, atar su acusación a la de Vivanco es inmoral, dice, jurídicamente aberrante. Señala el abogado Jorge Correa Sutil, que en Cooperativa, que la fórmula del libelo de la derecha incluso viola los derechos humanos del ministro de la Corte Suprema, que la imputación además es falsa y se funda en una declaración notarial inverosímil y parcial, que le permitió a la empresa implicada obtener, comillas, una millonaria ganancia, señala entonces Jorge Correa Sutil. O sea, dice que mete todo en un mismo saco. Recordar que esta acusación está liderada por la derecha, la acusación de Jean-Pierre Matus está liderada por la DC y la acusación de Ángela Vivanco es más transversal, ¿no? Pero también hay sectores del oficialismo también liderando, ¿no? Son las 3 acusaciones que están en carpeta hasta el momento. Yo creo, fíjate, que todo lo que estamos hablando en este entretenido póker tiene que ver con una dimensión política de crisis de la élite, de la crisis del sistema de partido, de la crisis de los partidos, que no son capaces de dar conducción ni asegurar respuestas frente a estas situaciones de tanta gravedad. Yo creo que, y ahí tengo mis dudas. ¿Han estado más bien callados, dices tú? Han estado callados, pero jugando al corto plazo. Es decir, con estas situaciones de pareo sabemos que tenemos elecciones en un par de semanas y el próximo año es año electoral. Bueno, entonces repartámonos los costos, empatemos. Y la percepción que tiene la opinión pública es que no hay una voluntad política por resolver, sino por ganar, o al menos que nadie gane, que empaten en los costos. Y yo creo que ese es el peor negocio para el país. Sí. Creo que es el peor negocio, porque Estoy de acuerdo. Lo que se necesita es conducción. ¿Sí? Que tiene que venir de la moneda, pero también tiene que venir de los otros órganos, claro. Las bancadas más importantes a nivel parlamentaria, que hasta el momento realmente y yo siendo de derecha, te digo, después de la acusación... ¿De derecha? Sí, de la acusación constitucional contra el presidente de Renovación Nacional. Fue un bochorno, qué vergüenza. Eso fue una vergüenza. Es una acusación que no tiene piso. Pero es que no solamente eso, sino que el presidente del partido tuvo que desmentir, Entonces eso es impresentable. Yo no lo puedo creer, Freddy, te lo juro. Este fin de semana sale con declaraciones la diputada Sandón criticando la acusación a Toá, en consecuencia que ella fue una protagonista principal de la acusación al presidente. Eso es increíble. Es una locura. Sí, es muy llamativo que esté tan desarmado todo, tan desarticulado y tan poco claro el rol de los partidos políticos que llegan a ser la vergüenza como las que pasaron con la acusación. Y después se critica al presidente Boris por voltereta, pero esto es ridículo. Estoy de acuerdo. Ahora sí les tengo una declaración. No es titular, es declaración. Muy bien. Nada menos que del abogado Manríquez, que representa a Ángela Vivanco. Ahí está. El debido proceso y la garantía y la imparcialidad son para todos, de derecha, de izquierda, sea cualquiera la opción sexual que tenga, la raza, la religión. A mí eso me va en segunda mano. Lo que me interesa es que cuando a alguien le están pasando la máquina del sistema, uno tenga que de alguna u otra forma hacer el equilibrio que la Constitución permite, y eso está en el inciso segundo del artículo 5º y en el 19.3 de la Constitución, y se llama debido proceso. Por tanto, yo creo que, como dijo por allí el profesor Prince-Miola hace tiempo, hay muchos que hablan de la Constitución y no han abierto siquiera la tapa. Ya, y quieren citar a declarar también a Eloy Hermosilla, ¿no? La defensa de Vivanco, para que aclare todo esto también. Eso es un punto bien importante. Se los pregunto acá, pero me da la impresión que por lo que se conoce también de los chats y lo que se está investigando, es que la señora Vivanco es la situación más compleja de todas, porque me imagino que escapa solamente a que la destituyan como ministra, sino que también esto podría abrir un tipo de acción judicial o penal, ¿no? Por todo lo que significó la muñeca bielorrusa. Indudablemente son casos. Es bueno aclararlo también que, conforme los antecedentes que tenemos a la vista, parecieran ser situaciones distintas. Y es bueno el distingo que se hace entre la situación de los ministros Matus y Muñoz respecto de Ángela Vivanco. Sí me da la impresión de que es más grave, y su aparición en todos los medios de comunicación, yo creo que develó un poco eso también, ¿no? Revela que está convencida que no tiene salida. Es mi impresión. Impresión política. Pero fíjate más que jurídica. Es llamativo que la ministra Vivanco haya pedido una audiencia pública y que se transmita en el canal del Poder Judicial, porque nadie pide una audiencia pública para presentar los mismos antecedentes que están en el documento escrito que se entregó. ¿Y por qué cree usted entonces, Marcela? Bueno, porque debe tener antecedentes que los está guardando para una eventual audiencia pública y generar un impacto político, por lo que hablábamos al inicio, por la transversalidad de otros ministros y de lo habitual que eran algunas prácticas que generan la sanción probable para ella. Entonces yo veo
que ahí está bien. Ella ha dicho, lo más probable es que, es una mujer de carácter, Ángela Vivanco. Es una mujer de mucho carácter y hay que analizarlo. Hay una carta que hay que mirar. Perdón, es que hay que analizarlo y vuelvo a insistir, las instituciones están formadas por personas y como decía Laura, muchas veces una cosa es porque se tiende en el discurso político a ver, hay que dejar que las instituciones funcionen, hay que dejar que las instituciones se validen, pero la validación de las instituciones pasa por la acción de las personas. Entonces, ¿de cuál libres son para poder hacer que funcionen? Si pero dime que no, Laura. Existe una visión respecto, porque el tema de los chats ha demostrado que, claro, que menos a todos, semana a semana nos vamos entreteniendo con los chats que vienen a continuación. Sí. Pero en definitiva, y parece que nos deja en pausa para poder hacernos cargo en realidad de la gran reforma que se tiene que venir y el ajuste en materia política en un momento súper complejo, porque claro, 2 semanas como tú, sí. Yo veo muy lejana porque este es un sistema que le acomoda al poder. A menos que te puedo contradecir, por favor, Freddy, de eso se trata. Es que yo quiero dar una nota de optimismo. Yo creo que en la segunda reforma, el segundo proyecto constitucional, se logró en la comisión de expertos un gran acuerdo en el plano de reforma política. Sí. Y yo creo que ahí hay un plus para rescatar una reforma más amplia, porque yo vinculo las dos cosas. No va a haber reforma al sistema judicial sin un contexto de estallido una... social. No, estoy hablando de la segunda, el segundo proceso. Pero venía de eso también, pues era lo que había dejado el primero. Bueno, pero con una composición y una forma totalmente distinta. Yo creo que este tema es una papa caliente para todos los sectores. Bueno, entonces con mayor razón. Juan Pablo Hermosilla ha dicho, mira, todavía se conoce un 10% de esto, y cuando le preguntaron el fin de semana si había cumplido su compromiso de entregar todos los chats, dijo, mira, piano a lontano, recién un 10%, sí. Pero es algo transversal, por supuesto, no me retracto. ¿Dijo que era solo un 10% lo que hay? Sí, entonces la Ángela Vivanco tiene razón cuando hay que citar a Hermosilla. Hay muchas cabezas de caballo dando vueltas. Exacto, el punto es, si la inminencia de 2 coyunturas electorales este año ahora y el próximo va a ser una condición para que la élite dé garantías o dé demostraciones de compromiso con la solución de esto o con avanzar. No, ahí yo comparto. Porque oye, si te quedan status quo... De Juan Pablo. A propósito de lo que ustedes están hablando, Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla, ¿no? desliza que filtraciones del caso Audio provienen del Ministerio Público. Alguien tiene una agenda, dice Juan Pablo Hermosilla. Dice que el abogado entonces sostuvo, además, que desde que se abrió la causa hay un ruido subterráneo de manipulación política. Insiste además que la fiscal Lorena Parra, la que lleva el caso de esto, debiese inhabilitarse de la causa. Esto lo dijo el 9 de octubre. Estoy totalmente de acuerdo con Juan Pablo Hermosilla. Sí, ¿por qué? Porque en que hay una agenda en términos de oculta filtración y que está seleccionada políticamente. Bueno, todos tienen carta arriba de la mesa. No, pero está bien, pero ya es lo más parecido a la política. No, es que yo creo que hay alguien muy inteligente. ¿Qué diferencia con el primer Ministerio Público de Piedrabuena, no? Lo que está pasando hoy día, porque cuando nació el Ministerio Público se pensaba en un gran grupo de personas comprometidas con la justicia, la investigación, un nuevo sistema que venía a transformar todo y a cambiar el sistema anquilosado en malas prácticas y lastimosamente transparentar la información, y lo que estamos observando son cuestiones justamente contrarias, muy lamentables, y además yo no veo que haya posibilidad efectivamente de mejora con estas filtraciones, particularmente respecto de la calidad, porque el mismo Guerra, quien comentamos al principio, una persona que tenía una influencia importante, pese a no ser un tipo por lo tanto, un tipo reconocido por su capacidad intelectual, su conocimiento intelectual, sino más bien por otro tipo de características. Entonces la pregunta es en qué medida los poderes del Estado hoy día lo estamos visualizando como poderes que tienen como principal propósito resguardar la democracia y salvar en definitiva la situación en que nos encontramos. Yo veo que ese camino no está claro. Yo creo que la respuesta suya a ese camino claro es que no hay impunidad, como lo hemos visto tantas veces en estos últimos años, ¿no? Sí. Que realmente los que caigan, efectivamente caigan.
pero caigan de verdad. Pero que además como se caería reforme, cualquier ciudadano Se de este país, ¿no? reforme debidamente. Y aquí donde aprieta el zapato, sí, claro. sí, porque acá es un problema más profundo, aparte de la impunidad, porque podemos quedar con la sensación de, bueno, se llegó a un acuerdo, se arreglaron todo y esto se cerró. Aquí no ha pasado nada. Ese Aquí no ha come pasado penta. Que a nada. propósito, que yo no Mosgate. quiero... Mosgate, todo, por supuesto. Parecería que yo Hay estoy... un politólogo muy famoso, se llama Robert Dahl, que dice que la élite no hace cambios significativos hasta que está al borde del precipicio. Sí. Yo creo que es el caso respecto a esta situación. Bueno, pasó Es el decir, estallido social, lo vimos. pasó, lo claro, vimos pero hubo claramente. incapacidad de conducción. Pero creo que la condición está dada ¿Qué pasa para con- que si no haces nada, te cueste. ¿Y qué pasa con la conducción de tu carta? Ah, muy Mira. bien. Porque la conducción en manos de qué Ya cabe. saben los Mira, ritmos mira, del mira. programa, grande, No, Laura. ve. ¿Qué pasa con su carta? A Como ver, dijo Laura. a ver. Bueno, su excelencia. Me tocó su excelencia, el presidente Boric. Clave. Bueno, yo creo que está claro que hay un próximo cambio de gabinete. Eso ya se ha dicho, se ha trascendido. Yo creo que el presidente Boric, Después de las elecciones. después de las elecciones, tiene la última posibilidad de conseguir un avance importante, no en el cumplimiento del programa, sino en la capacidad del gobierno frente a los malestares que han surgido del 18 de octubre en adelante. Yo creo que la composición de este nuevo gabinete debiera permitir una mejora en el tono de la discusión parlamentaria. El ministro Elizalde la tiene muy pesada con 20 y tantos partidos y a veces algunos ministros ayudan muy poco, ¿no? Mucha red social, muchas palabras de corazón, pero que ayudan muy poco a construir esas grandes mayorías que necesitamos. Entonces, todos sabemos cuáles son las urgencias de este país. Hagamos apuestas, pues. Y el Aparte, presidente lo sabe. Yo a partir de esperaría, este- El presidente lo yo sabe. esperaría que el cambio de gabinete tuviera como norte reencontrar, aunque fuera en la recta final, en el último año, esa composición de gabinete para fortalecer las reformas que Porque todavía yo, están yo en la atrapadas. cadena... Disculpen, leamos este titular porque tiene que ver entonces para que en estos últimos 5 minutos hagamos una suerte de ficción, ¿no? Las voces oficialistas que piden fichar con tiempo nombres para nuevo gabinete del presidente Boric. ¿Por qué? Porque hay que anticipar interesante. renuncias. Se ha comenzado a especular y se nota sobre posibles cambios de gabinete, como la salida del subsecretario de Interior Manuel Monsalve, de la ministra de Defensa Maya Fernández, de la vocera de gobierno Camila Vallejo. También está contemplando dejar su cargo por motivos de maternidad, no sé, esto la ministra Vallejo, ¿no? Y también diversos actores políticos han mencionado la importancia de planificar con tiempo el recambio de autoridades para el próximo periodo. ¿Por qué? Porque según la ley, Laura, en noviembre Debieron tienen que renunciar en renunciar. noviembre, ¿no? Deben renunciar. Un año Los que antes quieren de ser las candidatos. elecciones parlamentarias y 16 de noviembre Claro. La quincena, sí. tienen que renunciar si quieren ¿Pero ser por qué metiste en esa ministro. renuncia a la ministra Lo dice Vallejo? Mol, por una cosa de maternidad, ahora no entiendo por qué, digamos, Pero no renuncia. No, tendría por qué renuncia, si ella renunciar. toma su licencia por prenatal, ¿no? no, esto lo dice Vivo Vivo. Entonces tú dices Monsalve... González Maya Fernández, la ministra Jara, al el menos. subsecretario Monsalve, podrían- la ministra y la ministra Fernández. Orellana podrían por cargos parlamentarios, ¿no? ¿Y la Carolina Toa no la menciona? No la menciona, fíjese. Ah, no sé, mira, ¿qué qué opina? raro. Así rápido para pasarla. Está difícil el tema de los nombres, ¿ah? Yo me la juego con el tema del diseño, que es lo que dije anteriormente, que Sí, tiene que ver parecería con ser lo más este prudente. compromiso de hacerlo más transversal y crecer quizás un poquito más al centro, un guiño al centro también, porque efectivamente con la correlación actual no es posible avanzar fácil en el legislativo. Claro. Ahora, nombres, yo he escuchado, uno escucha muchas cosas, ¿no? He escuchado hasta el ministro de Justicia por ahí. ¿no? Ah, sí, ¿ah? Sí, porque está el doble track. Por una parte, aquellos que en la evaluación del Ejecutivo no lo han hecho bien y hay otros que tienen proyección política de algún tipo. Y hay enroques que probablemente se van a Un producir. gabinete de salidas ya, ¿no? Le queda un Es el gabinete próximo de año salida, ya, Un entonces, fin político, de poder ordenar... Totalmente. La coalición, lo que se llama el ordenar oficialismo. la coalición, hacer transformaciones políticas urgentes y además proyectar lo que vendría a ser la elección Porque además tiene que presidencial. ser una composición de gabinete quizás con un poquito más de experiencia, porque los números de la elección municipal Ya. podrían generar algunas complicaciones para el oficialismo. Le llama la atención ¿Qué que en pasa este- si Bodanovich saca una votación extraordinaria? ¿Va a seguir diciendo que no Bodanovich porque tiene un nivel de adhesión en la encuesta de opinión pública muy importante? Es un buen candidato, es muy Sí. competitivo. Es Sí, querido, sí, por, sí. es querido por los medios. Que una Es cosa muy querido por los importante. medios.
Y tiene un Pero tema lo importante es que bastante- sea querido por los votantes. No, por eso te digo. Sí, pero yo creo que eso va a desordenar la ¿Usted, discusión. Carolina Tobán, le llama la atención a usted? Que no esté en esta nominación, en esta nómina pero de los esta que es una podrían decisión renunciar. más política, no tendría como candidata presidencial, dices tú. ¿Qué tiene que ser para candidata presidencial o para cargos públicos de entiendo que elección para popular? Tiene que candidata renunciar. presidencial, siendo ministra, no tiene que hacer renuncia a su cargo, ¿sí? En su tiempo se acuerdan que eran candidatas presidenciales Soledad Alvear, él y Michelle Bachelet, y renunciaron. Y renunciaron, pero por un tema de forma, ¿no? Exactamente, Más ¿te que acuerdas? un imperativo. Pero es que ahí No estar ahí con- es bien interesante, recuerda el dedazo del lago, que es muy importante. Y ahí Vamos a esperar el yo dedazo creo- del presidente Boric, dices tú. No, No, el sería dedazo, un pésimo el dedazo va a ser de Bachelet. Yo creo que hay varios esperando El todavía la presidenta dedazo Bachelet, va a ¿no? ser de ¿Tú Bachelet. crees que el dedazo es de la expresidenta Michelle Bachelet? Ese es el dedazo, no es de el Y ahí presidente entra la Boric. competencia el alcalde Bodanovich, por cierto, la ministra Toá y La ministra Toá. y Claudio la Rego, ministra y Claudio Toá, Rego. sí. y Claudio No, Rego, que salimos. tiene la elección de gobernador. No, Sí. Claudio Rego. Y en la derecha, ¿cómo queda esto? Porque Hernán Larraín Mate, ¿verdad? Que fue uno de los ¿Quiere ser fundadores de candidato? Evópolis, ¿Sí? dice que si no hay algo claro, mejor no ser gobierno el próximo año. Ah, bueno, pero parecido a lo que Hernán dice Larraín. Mansoy. Mire, escuchemos la nota la que dio precisamente escuchado Hernán Larraín sobre este tema. Dijo, Duna, Hernán Larraín y su estación de Chile Vamos, si las circunstancias son las mismas, yo prefiero no llegar a la moneda, dice Hernán Larraín. Bueno, Parecido a lo que decía eso Mansoy, yo ¿no? lo tomaría como una El abogado y el reflexión presidente personal. de Evópolis aseveró que hay vocación de gobernar para todos los chilenos, sin embargo, las condiciones de la centro-derecha para gobernar son muy frágiles. Mucha sinceridad, dice usted que esto es pato. No, yo encuentro toda la razón. Y no sé si fue Marcela Cubillo, ya que genera tanto problema, que preguntó en una entrevista que le hacían de Evópolis, ¿existe? Y creo que Hernán Larraín pero representa Hernán, eso. No, pero Hernán... Está diciendo que Evópolis no existe, ¿está de acuerdo con eso usted? bueno, Yo me retiré de Evópolis, no digo que por eso no Ah, existe. fuiste Evópolis. Sí, fui a Evópolis, sí. Pero no descalifiquemos a Larraín. Bueno, pero Pero se estaban poniendo muy amarillos los de Evópolis, por eso que se fue. ¿Y te fuiste dónde, Pato? No, estoy independiente, absolutamente, de derecha, liberal, independiente. Está en la diáspora. En la diáspora, estoy Bueno, pero por la caminando en el derecha, hagamos desierto. La travesía del desierto. el mismo Aquí a juego la con travesía del desierto. los candidatos de derecha, entonces, por lo mismo que dijimos respecto de un sector, respecto de otro. ¿Qué pasaría? Evelyn Matei ya no tiene la competencia, no tendría de Marcela Cubillo, sí, subsiste. No, y otro alcalde no. potencial. A ver, si tú me preguntas a mí, yo creo que Marcela Cubillo no va a ir como candidata presidencial, saque lo que saquen Las Condes. Eso yo creo que no está en juego. Y otro candidato a alcalde que tenga una No, yo creo que va a haber. Los Yo creo republicanos que, van a llevar a no, casa, si van imagino, ahí, van a haber Y los candidatos. ultrarrepublicanos van a llevar a ver, Rojo. A ver, Laura y Marcelo y Freddy. Si yo te hubiera dicho hace 5 años atrás, sabes que el candidato, no el candidato, sino el presidente de la República va a ser Gabriel Boric, tú seguramente me hubieras dicho imposible. Partiendo por Boric. Partiendo por Boric, ya. Sí, pero Entonces, ¿qué por está eso te digo, puede surgir, Claro. porque el liderazgo no es una construcción de personalidad. Sí, no va a ocurrir. Eso es improbable. Bueno, porque no sé si hubiera es estado- improbable, hubiera no estado el sé Partido si es Comunista improbable. Y Miren con estimulando atención, el voto anticomunista, miren, no hubiera ganado el presidente miren con Boric. atención a Johannes Kaiser. No, por favor, eso es una ficción. Bueno, para mí no es una Es una ficción. ficción. No es El fácil, que se viene para no es abajo, fácil. el que se está viniendo para abajo, yo no soy partidario ni de Johannes Kaiser ni de Kass. Por si acaso, soy de No, si no hay derecha, que darle pero, culpa por nada. pero no para tanto. Ya, pero miren con atención Johannes Kaiser, en serio, porque en la derecha lo que sí les puedo decir es que hay mucha rabia. Y- ¿Rabia con los mismos, con los propios o rabia hacia el otro lado? Rabia hacia el otro lado. Pero es que con rabia no se ejerce política. Si Yo- uno está rabiado, pero anda a la casa, lamentablemente, con un martillo Laura, los yo dedos, estoy de acuerdo, pero se vota. La se política no es vota. para echar Estoy de Ya, acuerdo. Radio Radio se acabó hay el un programa. sentido de responsabilidad Sí, con, sí. con Hasta el aquí no va a interés de las llegar. personas. Perdón, Yo Fred. no sé la paciencia que tienen efectivamente la población chilena respecto a todo lo que yo pasa. Una solamente paciencia. una frase, pero una frase. La derecha, más que la rabia, tiene un problema de inconsistencia ideológica. No, pero por la supuesto. derecha son varias derechas Pero y por estratégicamente son un supuesto. desastre. Y la rabia es consigo históricamente. misma. Se nos acabó el no, tiempo. El Consigo desastre, mismo. no. Sigan con su rabia nomás. No Don vamos a Marcelo. correr Una la palabra bolita, ¿no? por el Muchas 7 de gracias. octubre, Freddy. Hoy día es un día importante para el mundo.
Hace un año atrás se verificó el terrible atentado a manos de Hamás, y desde esa fecha hasta ahora el mundo ha conocido un castigo sobre el pueblo palestino, sobre Gaza, y en estos últimos días sobre el Líbano, que nos impacta, nos horroriza, nos entristece y nos hace pensar que el orden que surgió después de la Segunda Guerra Mundial está en graves problemas. Así que solidaridad, un Estoy abrazo muy de acuerdo y que paremos, por favor, este sufrimiento. Con esa reflexión, entonces, terminamos el póker político de hoy. Muchas gracias, Marcelo, por haber venido. Muchas gracias, Laura, Freddy. también. Muchas gracias. Gracias, Patricio, por haber venido. Que tengan una gran semana en lo que comienza Igualmente. este lunes. También para usted, y gracias también por su sintonía. Mañana siempre desde el Living Ciudadano de Vía X. Chao, chao. ¿Viste que se me va a acabar el tiempo?